cosas. La primera, con el tema de la negociación de la paz. Uno no puede creer en la preñez de los pajaritos porque los pajaritos ponen huevitos. Uno la paz no la decreta, uno la paz no la logra firmando un papelito. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Otra cosa, el doctor Armando habla de dos alternativas, el uso legítimo de la fuerza del Estado, la negociación, pero se nos está olvidando una, la que se probó en el gobierno Uribe, que se llama desarticular, y es la combinación de tres elementos. El uso de la fuerza legítima del Estado, un proceso donde se trabajó en la desmovilización y la entrega de armas de actores al margen de la ley, y una política social, ojo, teniendo claro varias cosas. Primero, el uso de la fuerza legítima del Estado contra todos los delincuentes, porque lamentablemente en Colombia también ha pasado que a veces son muy duros con un bando y muy blanditos con otros. El expresidente Uribe fue el primero que le puso mano al tema de los mal llamados paramilitares y hoy 14 están veraneando en Estados Unidos en las cárceles. El tema del proceso, vuelvo y digo, más de 53.000 desmovilizados, 35.000 de los paramilitares, pero habían más de 18.000 que pertenecían a las guerrillas. Y política social, ahora lo mencionaba el doctor Armando, la pobreza no es causa objetiva de la violencia, pero la pobreza y la inequidad sí es caldo de cultivo para el reclutamiento. Entonces nosotros hicimos una fuerte política social para atacar ese punto. Ese esquema con tres componentes se llama desarticular, y Colombia probó que eso le podía dar paz. Otra cosa importante, usted hablaba del caso Pastrana, gran diferencia entre lo que pasó con Pastrana y Santos. Usted y yo éramos compañeros de clase poco después de que usted salió al gobierno de Pastrana, y usted sabe que yo fui muy crítica de ese proceso, pero nunca dejaré de reconocer que Pastrana le dio al país lo que ofreció. Santos engañó. Él no se hizo elegir con la bandera de un proceso de paz con las FARC, sino con la continuidad de la política de seguridad democrática. Ahí hay una enorme diferencia. La otra cosa, doctor Armando, usted habla del costo y me encanta que sea usted el que lo señale. Este proceso de paz, como está llevándose hoy, con el marco jurídico para la paz, lo que está ofreciendo es impunidad y elegibilidad. Ahora hablaban, artículo 22, la paz como un derecho por el que hay que luchar, pero no se nos olvide también que esa misma Constitución dice que quienes han cometido delitos atroces o de lesa humanidad no pueden ser elegibles. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué dar un tratamiento distinto a organizaciones igualmente criminales? ¿Por qué un tratamiento para los mal llamados paramilitares y otros para las FARC? ¿Qué señal le manda eso a la comunidad? ¿O es que vale menos una víctima de las FARC? ¿O es que miren, mucha gente se rasgó las vestiduras cuando nosotros hicimos el proceso con la ley de justicia y paz, y esa ley exigía verdad, justicia y reparación, y esa ley impedía impunidad, y esa ley impedía elegibilidad de quienes habían cometido delitos atroces? Entonces todos esos que se rasgaban las vestiduras, porque hoy aplauden un proceso que da impunidad y que da elegibilidad. Uno puede ser muy crítico del proceso con los paramilitares, pero a la gente que no se le olvide también que en ese proceso, al año 2012, Alfredo Rangel tiene unas cifras donde demuestra cómo, a pesar de que tiene muchas falencias el proceso, logró descubrir muchos delitos, logró implicar mucha gente. Mire, 4.000 familias pudieron darle cristiana sepultura a sus seres queridos, porque esos 4.000 eran NN, y en estos procesos de la ley de justicia y paz se supieron quiénes eran. Además, Paola, un paréntesis, el único proceso de paz en Colombia que terminó con los comandantes en la cárcel fue el proceso de paz con los paramilitares. Eso, yo creo que Colombia ha tenido 3 procesos de paz, sintetizando. Uno, el de la década de 1980 y empezando los 90. M19, nosotros, digamos, inauguramos ese periodo de procesos de paz exitosos en Colombia. Cada guerrilla es distinta, su historia es distinta, sus comandantes son distintos, su pensamiento frente al país, frente a la guerra, frente a la humanidad, frente a la ley es distinta, por supuesto. En ese sentido es obvio, Paula, que nosotros éramos una guerrilla completamente diferente en comportamiento, en conceptualización, en pensamiento a la guerrilla ortodoxa como la guerrilla de las FARC. A nosotros nos costó muchos muertos, tanto en la guerra como en la paz. El último fue sobresaliente Carlos Pizarro León Gómez, siendo candidato a la presidencia de la República. Ese primer proceso de paz incluyó al EPL, Ejército Popular de Liberación, implicó al movimiento indígena Quintín Lame, que era un movimiento armado, ¿sí?
y al Partido de los Trabajadores Colombianos, una fracción pequeña que venía del ELN y luego con el PRT y con Corriente Renovación Socialista. Digamos, el producto de esos procesos de paz llevados bajo la égida de la democracia, de la apertura política, fue la Constitución de 1991. El segundo proceso de paz en Colombia es el que hizo el presidente Uribe, con los paramilitares, donde de lo más rescatable, desde mi punto de vista, primero es que estableció el monopolio, señor ministro, de las armas en poder del Estado.